gustaría partir preguntándote cuál es la situación actual de la automatización de los empleos a nivel mundial, cuáles son las áreas que están siendo más afectadas, cuál es la proyección que existe en torno al conocimiento de la gente sobre esta temática. Es bien diversa a nivel mundial porque la adopción de tecnología depende no solamente de la factibilidad técnica de la tecnología misma, sino también de los factores legales, sociales, económicos y hasta políticos de un país. Y también entra en juego cómo se componen los empleos bien, de cada economía. Por ejemplo, hay estimaciones que dicen que en los países OCDE el 14% de los empleos está en alto riesgo de automatización, pero si uno mira más al interior de cada país, se encuentra que en Eslovaquia, por ejemplo, ese porcentaje asciende al 33%, en Noruega asciende al 6%, pero la realidad es que la automatización es algo que se está dando de manera paulatina y a nivel mundial. ¿Y cuáles son las áreas más afectadas en términos de trabajo? Las áreas más afectadas son todas aquellas ocupaciones que involucran algo que se puede escribir, una tarea que se puede escribir en un algoritmo es una tarea automatizable y por ende si el sector tiene muchas de esas tareas es un sector propenso. A nivel mundial, más del 20% de los empleos manufactureros van a estar siendo susceptibles a ser automatizados y en ello podemos ver todo lo que tiene que ver con los técnicos textiles, con las personas que operan maquinaria pesada que van a ser, por ejemplo, reemplazados por robots o por camiones autónomos, todo lo que tiene que ver con servicio al cliente de forma remota como los call centers, todo lo que está relacionado con labores administrativas, principalmente lo que son los cajeros, cajeros de supermercados, cajeros de banca, todo lo que es más bien mecánico y que sin duda alguna va a impactar de forma muy profunda a las personas que tienen menos capacitación y menos acceso a la educación. O sea, sin duda alguna, el grupo socioeconómico más afectado va a ser las personas que están más cercanas a la línea de la pobreza, es decir, aquellas personas que por alguna u otra razón están en empleos que están en la lógica del sueldo mínimo. Sin embargo, 133 millones de empleos se van a crear a propósito de la emergencia de la inteligencia artificial, la robótica, los sistemas computacionales, los sistemas de Big Data, que de alguna u otra forma no están haciendo desaparecer empleos, sino que los están transformando. ¿Y existe una estimación a nivel mundial pensando en el mediano plazo de cuántos trabajos van a ser reemplazados, por ejemplo? Sí, son, a ver, son varias las estimaciones. Una de ellas es la de la consultora McKinsey, que estima que de aquí a 2055, o tal vez 20 años antes o 20 años después, dependiendo de la realidad de cada país, aproximadamente la mitad de las ocupaciones podrían llegar a automatizarse, pero eso va a depender de la adopción de la tecnología y de los factores de cada país en particular. ¿Y cómo vamos a enfrentar este problema en términos de reemplazo laboral, por ejemplo? Y por lo general, esto no es la primera vez que ocurre. O sea, la irrupción de la tecnología en los mercados laborales viene ocurriendo desde finales del siglo XVIII con el advenimiento de la primera revolución industrial y por lo general el empleo siempre va migrando hacia aquellas actividades en las que se puede complementar con la tecnología. Las actividades en donde la tecnología lo sustituye, el humano las abandona y empieza a trabajar en forma conjunta con la tecnología, teniendo al mismo tiempo una mayor productividad. Sin embargo, se comenta que a diferencia de la revolución industrial, ahora como existe inteligencia artificial asociada a la automatización, va a ser un proceso que va a ser mucho más complejo en términos de absorber esta mano de obra, ¿no es cierto? ¿O tú no compartes esa visión? La diferencia de esta revolución industrial, si se la quiere llamar así, es
es que el desarrollo de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático va a abarcar la automatización de tareas que antes se creían imposibles de automatizar, como por ejemplo es la conducción de un automóvil. Hoy en día la tecnología está, pero todavía no se llega a implementar porque hay factores, hay habilidades en las que los humanos siguen teniendo ventaja. Eso y la velocidad a la que está ocurriendo el cambio, pero en general siempre los mercados laborales se acostumbran a trabajar con la tecnología y los trabajadores siempre se terminan reconvirtiendo. Y pensando un poco en la adaptación que va a ocurrir en este nuevo mercado laboral, ¿cuáles crees tú que van a ser aquellos trabajos que no se van a hacer posibles de reemplazar quizás nunca? Y todos aquellos que están vinculados con la inteligencia creativa, la inteligencia social, la manipulación de objetos, porque todos esos trabajos involucran habilidades que no se pueden escribir en un algoritmo, que es el lenguaje de las máquinas.